Es posible recuperar el pelo sin medicación y sin realizarse un injerto capilar. Si eres seguidor del canal, esto seguramente te suene a cuento chino o a un nuevo aceite de serpiente, pero el Dr. John asegura que consiguió recuperar su pelo sin injerto y sin medicación. Ahora seguramente la pregunta que te estás haciendo es cómo diablos consiguió este doctor recuperar su pelo. Empecemos viendo qué clase de alopecia tenía el Dr. John. Según comenta este doctor, durante sus vacaciones su mujer se dio cuenta de que estaba perdiendo pelo en la parte superior de la cabeza y al volver de vacaciones una de sus empleadas tomó la siguiente fotografía de su pelo. Era oficial, el Dr. John estaba perdiendo el pelo. Como vemos, la alopecia de este doctor era bastante peculiar y estaba localizada en la parte media de la cabeza. Es cierto que uno podría pensar que este doctor también tiene afectada la línea frontal al tener una frente muy grande, pero al ver imágenes de su estado capilar de hace 15 años, nos damos cuenta de que esta línea frontal no parece haber retrocedido de forma excesiva y siempre tuvo una frente bastante prominente. Este doctor cuenta que, puesto que en anteriores vídeos había enseñado a la gente cómo recuperar su pelo de forma holística, sabía que tenía que actuar rápido y evidentemente no quería hacerse un injerto ni usar finasteride o minoxidil. Aunque este doctor no explica explícitamente por qué prefiere no usar los tratamientos más efectivos aprobados por la FDA para tratar la alopecia androgénica, a lo largo del vídeo veremos muchas pistas que pueden darnos una idea de la respuesta a esta cuestión. Lo primero sobre lo que habla este doctor es sobre el estrés y su posible relación con su pérdida repentina de pelo. John trató de combatir su exceso de estrés a base de yoga y meditación. Diferentes estudios apuntan a la importancia del estrés en la pérdida de pelo y el efluvio telógeno. El cortisol, la hormona del estrés, afecta a la función y la regulación cíclica del folículo piloso. Cuando el cortisol está presente en niveles elevados, se ha demostrado que reduce la síntesis y acelera la degradación de elementos importantes de la piel y del cuero cabelludo, concretamente el hialurono y los proteoglicanos en aproximadamente un 40%. Por otro lado, una gran variedad de estudios apuntan a que la meditación y el yoga pueden ayudarte a disminuir tus niveles de estrés y ansiedad, por lo que sin duda damos el visto bueno a estas prácticas. Y el primer tratamiento que usó este doctor fue el que, según él mismo dice, es el mejor suplemento para la caída del cabello, Nutrafol. Un suplemento a base de vitaminas, minerales, aminoácidos y sopalmento en una dosis secreta, porque claro, no vaya a ser que la competencia le dé por copiar esta dosis. Curiosamente, la empresa detrás de este suplemento es el nuevo patrocinador del canal de este doctor, pero vamos, esto es una mera curiosidad sin importancia. En concreto, este suplemento contiene vitamina A, C, D, E, biotina, yodo, zinc y selenio. Y si bien necesitamos más estudios que analicen los efectos de todas estas vitaminas y minerales en la pérdida de pelo, por norma general podemos decir que si no tenemos una deficiencia de una vitamina o mineral en particular, suplementarse con esta vitamina o mineral no hará nada por nuestro pelo. Por otro lado, si tenemos alguna deficiencia importante de vitaminas como la vitamina B12, la vitamina D, el hierro y el zinc, no solo podemos tener problemas en el crecimiento de nuestro pelo, sino también problemas de salud muy serios, por lo que la suplementación con estas vitaminas o minerales sería esencial. Y sobre la biotina o B7, la vitamina más popular en la industria del pelo, es muy poco probable que tengas una deficiencia de esta vitamina, por lo que en la mayor parte de casos la suplementación no tiene sentido. Cuando uno analiza la composición de este suplemento, puede observar que parece una mezcla entre un producto de sopalmento de los que se comercializan para recuperar el pelo y un producto de colágeno para supuestamente aumentar el colágeno de nuestro cuerpo. Y si te lo estabas preguntando, sí, el colágeno juega un papel importante en la estructura del cabello. El pelo está compuesto principalmente por queratina y nuestro cuerpo utiliza diferentes aminoácidos para crear la queratina. Al consumir colágeno y otras proteínas, nuestro cuerpo las descompone en aminoácidos que luego se utilizan para construir nuevas proteínas.
Hay 11 aminoácidos no esenciales que tu cuerpo puede producir y 9 aminoácidos esenciales que necesitas obtener a través de tu dieta. El colágeno se compone principalmente de 3 aminoácidos no esenciales: la prolina, la glicina y la hidroxiprolina. La prolina es también el principal componente de la queratina. Por lo tanto, en teoría, consumir colágeno que contiene prolina debería proporcionarle a nuestro cuerpo uno de los componentes básicos que necesita para crear cabello. De hecho, un estudio in vitro de 2022 sugiere que el consumo de colágeno podría promover el crecimiento del cabello, y otro estudio autorizado controlado de 2023 sugiere lo mismo. Bueno, se habló porque este estudio analizó la eficacia de un suplemento que contenía, aparte de colágeno, taurina, cisteína, metionina, hierro y selenio, por lo que no podemos saber si la mejoría que experimentaron los pacientes se debió al consumo de colágeno oral o al consumo del resto de ingredientes del suplemento. La realidad es que no tenemos evidencia de rigor en humanos sobre los efectos del colágeno en el cabello, lo que dificulta saber si el consumo de esta proteína promueve o no el crecimiento del cabello. En principio, el consumo de proteína es bueno para el cabello, pero el consumo de colágeno no es mejor que el consumo de cualquier otro tipo de proteína. Normalmente es mucho más caro que proteínas como la proteína de soja o de guisante. Ahora bien, lo que sí que sabemos es que el consumo de prolina y glicina puede aumentar la producción de colágeno de nuestro cuerpo y por ende mejorar la calidad de nuestra piel y nuestro pelo. Entonces, ¿contiene el suplemento número 1 para la caída del pelo prolina y glicina? No, eso sí, contiene el famoso colágeno hidrolizado, que es una auténtica pérdida de tiempo y de dinero, puesto que el colágeno ingerido no se transforma en colágeno en nuestro cuerpo. Lo más interesante no es el consumo de colágeno, sino el consumo de alimentos y o suplementos que promueven la producción natural de colágeno de tu cuerpo. Por lo que ni los caldos de patas y huesos, ni el colágeno hidrolizado, ni cualquier otro producto animal como la gelatina sería una de estas alternativas. Y no te preocupes porque al final del vídeo te explico qué alimentos pueden aumentar la producción natural de colágeno de tu cuerpo. Algo que no menciona este doctor es que siempre será mejor obtener estas vitaminas y minerales a través de la dieta en forma de alimentos integrales no procesados que a través de suplementos. Además, el doctor John no explica en ningún momento que si una persona no tiene una deficiencia de alguna vitamina o mineral en particular, consumir suplementos o alimentos ricos en esa vitamina o mineral no hará nada por nuestro pelo. El único ingrediente que contiene este suplemento que realmente podría ayudar a tratar la alopecia androgénica es sopalmeto. No aparece la cantidad exacta de sopalmeto que contiene, por lo que es imposible saber si este producto contiene una cantidad razonable de sopalmeto. La testosterona se convierte en DHT a través de la actividad de la enzima 5-alfa reductasa y sopalmeto es un inhibidor de la actividad de esta enzima, siendo mucho más potente que finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1, aunque sabemos que la enzima más importante para la alopecia androgénica es la de tipo 2. Aún así, sopalmeto ha demostrado cierta efectividad en pacientes con alopecia androgénica en diferentes estudios clínicos, por lo que la inclusión de este ingrediente en un producto para la pérdida de pelo tiene sentido. Ahora bien, Nutrafol también contiene ashwagandha, aunque de nuevo no sabemos en qué cantidad. Pero lo que sí que sabemos es que la ashwagandha puede ser efectiva aumentando los niveles de testosterona, algo que desde luego no sería interesante si el objeto del suplemento es disminuir los niveles de DHT para tratar la alopecia. Con esto no quiero decir que la ashwagandha no tenga propiedades interesantes, porque sí que las tiene. Pero claro, si uno usa solo productos naturales para recuperar el pelo, que ya ves que tienen de naturales estos suplementos que son todos compuestos ultraprocesados. Pero bueno, si lo único que usamos para disminuir nuestros niveles de DHT es sopalmeto y además usamos ashwagandha, que es uno de los suplementos que mayor efecto puede tener en nuestros niveles de testosterona, ¿qué quieres que te diga? Es posible que no consigas ninguna reducción de los niveles de DHT de tu cuero cabelludo o que incluso estos niveles aumenten. Pero bueno, para cubrirse en salud, esta empresa pensó que lo mejor era no decir qué cantidades contiene exactamente este suplemento de sopalmeto y ashwagandha. Entonces, ¿es este suplemento el número 1 para la caída del pelo? Evidentemente no, y con un coste de $80 por cada bote que dura solo un mes, es poco menos que una estafa. El segundo tratamiento que usó este doctor fue la gorra láser de baja potencia. De nuevo hace promoción de la marca que usa.
Existen diferentes estudios que sugieren que las gorras láser de baja frecuencia son efectivas haciendo crecer el pelo. Como sugiere este estudio de 2021, la combinación de esta terapia con tratamientos como finasteride y minoxidil podría reportar un efecto sinérgico. Dicho esto, es importante destacar que un estudio aleatorizado controlado de 2023 sugiere que la combinación de láser de baja frecuencia con minoxidil al 5% no reporta mejores resultados que usar minoxidil en solitario. La realidad es que necesitamos más estudios al respecto de las gorras láser, estudios que analicen su eficacia y comparen el uso de estas gorras contra finasteride y minoxidil, y además, en caso de que se corrobore la eficacia del láser de baja frecuencia, necesitamos que se estandarice el tipo de láser, porque cada empresa tiene una gorra láser con diferentes características. Lo suyo sería que si este tratamiento es realmente efectivo, todas las gorras tuvieran características muy similares. Dicho esto, tras analizar toda la evidencia al respecto, lo que parece claro es que la eficacia de las gorras láser es limitada y no va a sustituir de ninguna forma tratamientos como finasteride, dutasteride y minoxidil. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale a like, y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. El tercer tratamiento sobre el que habla este doctor es el aceite de romero. Según John, este aceite ha demostrado tener una eficacia idéntica a minoxidil y nos enseña una imagen de Regain, un producto de minoxidil al 5%. Según comenta, la única diferencia notable es que el aceite de romero produce una menor irritación. Pero, ¿es esto cierto? Un estudio de 2015 analizó a 100 pacientes con alopecia androgénica, de los cuales 50 usaron aceite de romero y 50 usaron minoxidil tópico. Tras 3 meses y 6 meses de tratamiento, no hubo diferencias significativas entre los grupos en cuanto al recuento del cabello. Por otro lado, en cuanto a efectos secundarios como pelo seco, pelo graso y caspa, tampoco hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Y por último, el grupo de minoxidil experimentó un mayor número de casos de picazón en el cuero cabelludo. Claramente, este doctor se refería a este estudio en particular. Y es cierto que tras ver los resultados uno podría pensar que, en efecto, el aceite de romero es más interesante que minoxidil, puesto que tiene la misma eficacia y menor caso de pacientes con picazón en el cuero cabelludo. Pero no tan rápido. Primero, este no fue un ensayo aleatorizado controlado de doble ciego con placebo. Segundo, la muestra de este estudio fue de solo 100 personas. Y tercero, aunque estos resultados pudieran replicarse en futuros estudios de rigor, realizar estos estudios no tendría ningún sentido. ¿Pero qué diablos estoy diciendo? Muy sencillo, el estudio de 2015 analizó la eficacia del aceite de romero contra minoxidil al 2%, algo que no tiene sentido, puesto que sabemos que minoxidil al 5% es significativamente más efectivo que minoxidil al 2%. La mayoría de la gente que usa minoxidil para tratar la alopecia usa la formulación al 5%. Es cierto que existe cierto debate dentro de la comunidad científica sobre si concentraciones más altas del 5% son más efectivas, pero lo que sabemos con certeza es que la formulación al 5% es más efectiva que la formulación al 2%. Por tanto, en caso de hacer futuros estudios al respecto, solo tendría sentido comparar la eficacia del aceite de romero contra minoxidil al 5%, y por lo que los resultados del estudio de 2015 sugieren lo más seguro es que sea mucho menos efectivo, dado que su eficacia es equiparable a minoxidil al 2%. Decir que el aceite de romero tiene una eficacia similar a minoxidil basándote solo en un estudio y enseñar una imagen de minoxidil al 5% es un acto que trata de engañar a la gente para crear un cierto tipo de narrativa. Una narrativa para vender el famoso champú de Nutrafol, que es el número 1 para la pérdida de pelo y que contiene aceite de romero. Y es que encima este doctor ni siquiera usó este champú antes de su recuperación milagrosa de pelo, por lo que no tiene ningún sentido hablar sobre este compuesto si ni siquiera lo ha usado. Lo gracioso es que trata de venderte un champú con aceite de romero, ni siquiera trata de venderte aceite de romero. Vamos, tu audiencia tiene que tener un coeficiente intelectual muy bajo y una nula capacidad de comprensión para no darse cuenta de que este doctor no te quiere ayudar, lo que quiere es tu dinero. Si tuviera que apostar, diría que seguramente este doctor tuvo un episodio de fluvio telógeno que tras disminuir sus niveles de estrés consiguió recuperar su pelo y que ninguno de los tratamientos que usó, es decir, que ni las pastillas ni la gorra láser hizo nada de nada.
Sin duda, los tratamientos naturales siempre son mejores que fármacos como finasteride o minoxidil, salvo, claro está, porque la mayoría de ellos no hacen nada de nada. Y los que hacen algo no se pueden ni comparar a la eficacia de estos fármacos. En fin, si quieres saber qué alimentos pueden aumentar la producción natural de colágeno de tu cuerpo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.